Dios te bendiga. Quien te habla, el pastor Hansel Alburquerque. Esto es Iniciativa 365, una mirada a la historia de la redención a lo largo de toda la Biblia, un capítulo a la vez. Esta, nuestra iniciativa número 34. Este será una breve explicación del libro de Números, capítulo 21. En este capítulo podemos observar dos grandes eventos: la victoria de Israel sobre Edom, los cananeos y amorreos, y la serpiente de bronce que trajo sanidad al pueblo de Dios. Edom negó a Israel el paso por su tierra, probablemente porque consideraba peligroso para su seguridad nacional la entrada de una multitud tan grande. Aunque la intención de Israel no era la guerra, debía responder a los ataques. Israel, ante esta situación, buscó la ayuda de Dios y prometió destruir completamente las ciudades del enemigo. Es importante resaltar que Dios le concedió la victoria a su pueblo y el pueblo cumplió su promesa a Dios. Los cananeos a partir de ahora vivirían bajo el temor al ser testigo de lo que Dios hizo por su pueblo. Dios le mostró a los enemigos de su pueblo que no existe Dios por encima de él y que Él es el general de todos los ejércitos del cielo y la tierra. De igual forma, Israel aprendió a confiar en Dios y no en sus propias fuerzas, a creer en las promesas de Dios antes que en las amenazas de sus enemigos. Puesto que los edomitas se negaron a dar paso a Israel, los israelitas tuvieron que rodear la tierra de Edom, tomando así una ruta larga en un desierto espantoso. Israel, desanimado por lo difícil del viaje, cayeron en el pecado de la murmuración. Por esto Dios los castigó al enviarles serpientes venenosas que le mordieron. Jehová es Dios de misericordia y también de justicia, y es de hecho su justicia y santidad que no le permite pasar por alto el pecado. De ahí que todo pecado debe ser castigado. Dios demanda un pago por el pecado o la ofensa contraída contra él. Debemos observar las mordidas de la serpiente venenosa como un resultado del juicio de Dios contra el pecado. Pero detrás de toda esta historia de juicio y castigo por el pecado, también es hermoso ver la misericordia y bondad de Dios proveyéndoles un medio de redención y salvación. Y es que debían hacer una estatua de bronce con forma de serpiente y levantarla de modo que pueda ser vista por todos. De manera que todo aquel que alce su mirada a la serpiente pueda hallar allí salvación. Por una serpiente vino la muerte y por una serpiente la vida. Una serpiente les condenó a la muerte y una serpiente les salvó de la muerte. Así por un hombre entró la muerte al mundo y por un hombre la vida. Primera epístola a los Corintios, capítulo 5, textos 21 al 22. Así como la serpiente fue levantada en el desierto y todo el que fijaba su mirada en ella encontraba allí salvación, así Cristo fue alzado en el madero y todo el que fija en él su mirada hallará en él salvación. Juan 3, 14 al 16. Este suceso tipifica tanto el sacrificio de Cristo como la fe de su pueblo. Los israelitas no tenían otro medio de rescate que mirar la serpiente. Así el pecador no tiene otro medio de rescate que mirar a la cruz. La Biblia no es un libro de ciencia, aunque contiene informaciones científicas. No es un libro de astronomía, aunque se traslada a dilucidar grandes misterios astronómicos.
La Biblia no es un libro de historia, aunque narra la más hermosa y confiable historia, pero es esencialmente un libro de salvación donde el hombre necesita de un Salvador y Cristo es ese Salvador. Debemos ser conscientes de que no podemos ser salvos por ningún otro medio que no sea Cristo. Debemos levantar nuestros ojos y mirar fijamente a la cruz. No mires a otro, porque no existe otro Salvador. Él no es un Salvador, Él es el Salvador. Él es aquel que fue levantado para que todo el que ponga en él la mirada sea salvo. Muchas cosas pueden desviar nuestra mirada de la cruz, pero si algo nos ayudará a mantener en él fija la mirada, es tener la convicción de que él y solo él es el único Salvador. Ayúdanos, Dios, a mantener puesta nuestra mirada en el único y todo suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.